Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con José Miguel, él es fundador de IF Revista Libertaria y además miembro de la coalición antiizquierda. Buenas tardes, José Miguel, bienvenido. Buenas tardes, Esteban. José, ¿cómo están ustedes hoy? Buenas tardes, José Miguel, bienvenido a Contrapoder 3.0. Gracias, muchachos. Y bueno, como siempre contigo, José Miguel, para hablar de un tema que es bastante interesante y bastante importante, ¿no? Que es el tema de las comunicaciones. Y justamente con el lanzamiento que tuvimos esta semana, ¿no? De la página oficial de Contrapoder News, que por cierto, fue José Miguel el que la diseñó, ahí están los aplausos, y quedó muy buena. Ya José Miguel también acaba de publicar un artículo de opinión en la página, en donde habla justamente de esto. Explícanos un poco qué fue lo que te motivó a llevar pues esta opinión a la página de Contrapoder, José Miguel. Bueno, precisamente porque la página de Contrapoder, como lo hemos conversado incluso cuando hablamos del tema y de la intención de tener la página, es el hecho de que representa otro portal para seguir promoviendo estas ideas en medio de tanto portal de izquierda que hay no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Fíjate que es súper importante. Ahí ese artículo prácticamente le estoy pasando la pelota a la audiencia. Y lo que estoy haciendo es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el individuo o la audiencia, nosotros los que estamos leyendo, de filtrar de manera correcta de dónde tomo la información con la cual voy a forjar mi propia opinión? Entonces, por eso se llama cómo elegir el medio de comunicación que me representa, qué cosas debo tomar yo en cuenta, porque fíjense que los medios de comunicación tienen lo que se llama la línea editorial, que actualmente está muy en debate por esto de las redes sociales, que las redes sociales no tienen línea editorial y por eso por lo menos en los Estados Unidos tienen una especie de escudo sobre lo que se dice en ellas y que se está llevando a debate porque se están comportando como si tuviesen una línea editorial. Pero la línea editorial del medio es lo que para las personas es la filosofía de vida. Y mi filosofía de vida es qué es lo que yo defiendo, qué es lo que yo promuevo, qué es lo que yo practico. Y si lo que yo promuevo, practico y defiendo está representado en esa línea editorial, entonces yo sigo ese medio. Mucho se habla de la imparcialidad, no es un tema que a mí me parezca incluso racional de hablar, a menos que estemos hablando de medios de comunicación en manos del Estado, pero los medios de comunicación en manos privadas tienen el derecho a tener la posición que quieran porque lo financian para transmitir la opinión que quieren. Lo que no se puede es estar diciendo mentiras en los medios, eso es otra cosa, pues. Bueno, sin duda alguna eso es un tema que es bastante importante y aprovecho la oportunidad para que nos visiten en la página de Contrapoder News a través de www.contrapodernews.com. Cuando vean el excelente diseño y la forma como fue realizada, pues ahí en pantalla tienen al responsable de haberlo hecho, que es José Miguel. Y hablando de esto, José Miguel, ¿por qué razón tú crees que la derecha no tiene tantos medios o tantos portales o tantos medios de comunicación, por decirlo así, para expresar sus ideas? Bueno, fíjate que si lo hablamos en el contexto en el que estamos ahora, estamos percibiendo un extremo bloqueo de parte de las redes sociales. Entre esas está Google, está Facebook y está Twitter. Hay una especie de bloqueo contra las opiniones que no van con la agenda globalista, con la agenda de izquierda que está controlando el poder y que está controlando la matriz de opinión a nivel mundial, tratando de llevar agendas para posicionar sus ideas por la fuerza y utilizando a los medios de comunicación. Pero si nos echamos un poco más para atrás, lo que podemos ver es el hecho de que la promoción de las ideas libertarias yo lo veo como algo más reciente que la izquierda. Recuerden que la izquierda y el socialismo se hizo moda en los 60, en los 70, el comunismo, y toda esa ola de esas fechas para acá empezaron a construir una maquinaria no solamente de medios de comunicación, sino también política y económica, con agentes en medios de producción que tienen mucho peso y que financian, y entonces cuentan con recursos, cuentan con toda esa historia, con todo ese background, como dicen acá, y actualmente se está percibiendo adicionalmente esta especie de bloqueo en las redes sociales y en internet de no hablar de las cosas que deberían ser de interés para una persona que quiera preservar su libertad. Entonces hay esos dos factores, hay mucho control, hay mucha historia, mucha más historia en el trabajo que ha hecho la izquierda que lo que ha hecho los libertarios o la derecha. Entonces es difícil pelear con eso ahorita en igualdad de condiciones,
pero es un trabajo que hay que seguir haciendo. Con el tema ese justamente de la igualdad de condiciones, ¿no? Cuando nosotros conversamos sobre Venezuela, José Miguel, que siempre colocamos el tema comunicacional como una gran barrera que hay que superar, tú mencionaste el hecho de que había que hacer guerrilla comunicacional, es el término, ¿no? Que eso va desde hacer grafitis hasta entregar panfletos y todo ese tipo de cosas. Pero en esta parte del mundo, por decirlo acá en Estados Unidos, ese trabajo de guerrilla comunicacional no creo que sea la vía. ¿Cómo entonces hacemos nosotros para enfrentar, por ejemplo, a todas esas grandes cadenas, MSNBC, CNN, todas las que conocemos, ¿no? Que tienen una editorial hacia la izquierda? Del lado de la derecha quizás no hay tantas alternativas para hacerlo. En las mismas redes sociales que pudieran ser las alternativas nos terminan bloqueando, nos congelan la cantidad de seguidores que subimos. Entonces, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a eso en países como Estados Unidos? La guerrilla comunicacional se puede hacer de dos formas. Fíjate que precisamente esa es parte de la actividad que tenía la CCL, que fue la que fundamos a principios de 2020, y esa CCL tenía el propósito de hacer activismo en Venezuela, dentro de Venezuela, es decir, con presencia de personas en la calle haciendo activismo, y la guerrilla comunicacional. Entonces la comunidad de colaboración libertaria tenía el objetivo de hacer un trabajo en redes sociales que es la forma más rápida de alcanzar mayor alcance con menos recursos invertidos, y por suerte Estados Unidos puede contar con eso. Yo diría que Estados Unidos, a pesar de toda esta censura y de toda esta actividad, se pueden seguir haciendo estas cosas y puede seguir teniendo el impacto. Fíjate que Trump se apalanca muchísimo en las redes sociales para promover sus campañas. Ese es uno de sus frentes más poderosos, batallando con toda la censura que tiene, con el hecho de que le cierran hasta incluso le censuran tweets de su propio departamento de campaña, en Twitter, le pasa en Facebook, le pasa en Google. Entonces ellos lo siguen haciendo. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Y es una alternativa quizás muy difícil cuando se nos empiezan a cerrar las puertas y no sabemos a dónde ir. Y decimos, no, bueno, la calle es de la izquierda. Yo no creo que la calle sea de la izquierda, pero una de las acciones que se pueden hacer que tienen que ver con el activismo en la calle, y la otra es el boicot. Y ese boicot que es muy difícil de hacer, que es el hecho de que si Twitter está haciendo esto, si Google está haciendo esto, si Facebook está haciendo esto, ¿por qué no nos vamos a otras redes sociales en las que no está pasando y dejamos esta? ¿Por qué no activamos el boicot contra esto? Y eso lo hemos conversado en varias opiniones, es la falta de unión de parte de quienes integramos estas ideas en concretar trabajos en conjunto que tengan el impacto suficiente para llegar a gran escala. Entonces, el boicot, sin duda alguna, que me parece que es la opción moral correcta, me parece que es la opción que puede generar un impacto más importante, pero requiere de un trabajo en equipo, en masa y de golpe inmediato, y que se note, porque si no se hace, entonces el boicot termina siendo simplemente un hashtag en las redes sociales. Es correcto. Fíjate que ayer estábamos hablando con un activista boliviano y dice que uno de los errores que cometió la oposición en Bolivia, aparte de la corrupción y todas las cosas que hizo la presidenta Áñez y los líderes de la oposición, fue que el candidato que tenía más opción se quedó nada más en las redes sociales, en campañas en redes sociales, sobre todo en Facebook, y no salió a tocar a la gente, a conversar con la gente, a caminar con la gente. ¿Tú crees que hacer nada más el trabajo de redes sociales es suficiente, o hay que acompañarlo, o a futuro será suficiente nada más estar en redes sociales, o habrá que acompañarlo con el discurso presencial? Porque una de las causas que él coloca, por cierto, un hecho muy inteligente, fue que la oposición no salió a hablar con la gente en la calle, solo se quedó en las redes sociales. No, ese es un error craso, Colina, y yo tengo la plena convicción de que primero estamos vendiendo ideas. Estamos vendiendo un proyecto de país para personas cuando estamos hablando de políticos, en este caso, en el caso de Bolivia. Estamos hablando de un proyecto político y un proyecto que tiene soluciones en ámbitos económicos, políticos, sociales, que son para la gente. Es necesario que la persona que está promoviendo estas ideas tenga ese tacto, o sea, tenga ese contacto. Eso de las redes sociales es la forma más rápida de llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, y quizás con la menor cantidad de recursos a invertir, pero no concibo una campaña política o el tratar de vender unas ideas, y es parte del debate que tengo con los libertarios,
si no hay contacto con la gente, si no hay empatía, que justamente el domingo pasado hacía una ponencia a los muchachos del Partido Libertario de Mendoza, en Argentina, y les decía, me preguntaban, mira, José Miguel, ¿tú crees que los libertarios debemos tener sensibilidad social? Y yo le digo, bueno, quizás sensibilidad social va a ser un término que no le va a gustar al libertario, porque lo va a ver como algo socialista, pero empatía sí debemos tener, y la empatía se alcanza tocando a la gente, conversando a la gente y percibiendo qué es lo que hay para decir. No se trata solo de lo que yo digo de aquí para allá, sino que hay de allá para acá para yo agarrarlo también. Ahora, ¿tú crees, José Miguel, que realmente los que son libertarios, derechistas, conservadores, yo los pongo a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces me dicen, no, es que no es lo mismo, que uno no se habla con el otro, que este le tiene rabia a aquel. Para mí todo es lo mismo, todo lo que está de este lado. Ahora, ¿tú crees que hay realmente suficiente material, hay suficiente cerebro, hay suficiente activismo como para alimentar a estos medios de derecha si llegaran a emerger? Porque algo que me he dado cuenta es que los conservadores, derechistas, libertarios, como se quieran llamar, realmente a la hora de producir las ideas, no de producirlas, de exponer las ideas, como que no son tan eficientes. Yo creo que ahí hay que trabajar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que hay mucho potencial, Colina, mucho potencial en los chamos que promueven estas ideas, sean libertarios, se llamen de derecha, se llamen conservadores, se llamen liberales clásicos. Hay mucho potencial porque son personas muy inteligentes que tienen esa iniciativa de averiguar cuál es la información de las cosas que le interesan y se llenan de ese contenido. El problema es que ese contenido es muy racional, muy académico y no se lleva a la práctica. Y como estamos hablando de una guerra de ideas que involucra a seres humanos, si la izquierda tiene el campo de guerra controlado y está lidiando con la gente y nosotros estamos simplemente en una biblioteca como ratones de biblioteca, leyendo y queriendo hablarle a la gente de la misma forma que lo leímos en el libro, hemos comprobado en estos años, y te digo estos años porque yo llevo más de 10 años trabajando en estos años que eso no funciona. O sea, eso no funciona. Eso sirve para reciclarnos entre nosotros, para reproducirnos entre nosotros, pero cuando tratamos de vender las ideas a otras personas, cuesta. ¿Qué hace falta? Hace falta práctica, hace falta entender circunstancias, hace falta entender que tenemos que pasar de la posición de defensores, que nos pone en esa posición a la defensiva de tomarnos todo personal, a la posición de promotores. Y la posición de promotor es un vendedor que tiene que estar acostumbrado a tratar con la gente, un vendedor que tiene que estar acostumbrado a que le van a decir que no y que tiene que insistir hasta que le digan que sí y que tiene que seguir trabajando en mejorar y en mejorar para hablarle a la gente como la gente entiende, para que tú le puedas vender las ideas. No le vas a mentir, le vas a hablar en su tono, tus ideas, pero requiere primero aceptar que lo tengo que hacer y de paso el trabajo de practicar y empezar a escribir las cosas y las tormentas de ideas para llegar a lo que quiero llegar. Fíjate algo, José Miguel, hay algo que mencionaste y que creo que siempre lo hemos mencionado, ¿no? Y es el tema del trabajo en equipo, que tú le has dado mucha importancia a eso. Creo que también es una de las grandes fallas que tenemos de este lado, pero a que tú atribuyes que de este lado haya tanta o tan poca disposición de trabajar en equipo, quizás, no sé, impulsando a otros más a ti mismo, pero que al final eso termina ayudando más a la causa. ¿Por qué somos tan reacios en ver el éxito de los otros? Lo he dicho creo que en otras ocasiones y es el malentendimiento de las ideas. Como nosotros somos promotores del egoísmo racional o de lo que se conoce como el egoísmo racional, entonces nos tomamos esto del egoísmo y el individualismo como yo y solamente yo y solamente yo. Y en realidad hay un compromiso, y esto podría decirse que es hasta bonito. Hay un compromiso con la moral de querer hacer lo correcto. Entonces tú quieres hacer lo correcto y si consigues que hay algo que no me gusta, entonces ya empiezo a sentir que estoy haciendo lo incorrecto. Por decir un ejemplo, Esteban tiene una idea que a mí me parece genial, pero toca un tema o lo dice de una manera que a mí me parece que no es la correcta porque él es populista o porque le habla muy chanceado a la gente para ponerle una... Entonces empiezo a compararlo inmediatamente con Chávez por ese afán de querer hacer lo correcto. Me convierto en una especie de bloque que no entiendo que las personas estamos interactuando con otros y que tenemos que hablar el lenguaje, que los venezolanos tenemos una jerga, que los colombianos tienen una jerga, que los nicaragüenses tienen una jerga. Y entonces empiezo a ensimismarme porque creo que solamente yo puedo hacerlo de manera perfecta. Y es el perfeccionismo. ¿Viste? Te enamoraste de unas ideas, consideras que esas ideas son correctas, las sembraste en
en una matica que llamas la moral y no quieres que nadie te la corte. Eso está bien, o sea, moralmente está bien. El detalle es que no te permite ir a la práctica. Y ese no ir a la práctica es lo que nos tiene desunidos. Totalmente de acuerdo con esa última parte. Eso de no ir a la práctica es lo que nos tiene desunidos y es lo que tiene a la izquierda además ganando terreno que nunca había conseguido y ganando terreno que ya había perdido supuestamente. ¿Verdad? Muchas gracias, José Miguel, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. No, gracias a ustedes, muchachos. El placer es mío. Bueno, era José Miguel, editor, fundador de iRevista Libertaria. También fue el que diseñó la página de Contrapoder News. Aprovecho para invitarlos nuevamente a que nos visiten en contrapodernews.com. Van a encontrar información de lo que decimos aquí y también otro tipo de informaciones que no van a ver en ningún otro medio, que tienen que ver con la ideología conservadora, derecha, libertaria. Van a ver noticias que no van a ver en otros medios de comunicación y van a ver entrevistas de gente que por lo general pues, no es tomada en cuenta en otros medios y en otros portales. Antes de retirarnos, Esteban, tienen información importante para ustedes. Bueno, hablando de derecha, Colina, como es este programa, algo que caracteriza a la derecha justamente, que cree en el emprendimiento, ¿no? Pero para que los emprendimientos tengan éxito, efectivamente la gente tiene que conocerlos. Y acá en Factores de Poder te estamos dando la oportunidad de que a un precio bastante bajo puedas alcanzar por lo menos 1 millón de personas en un solo día. Es este full day, que ya habíamos hecho esta promoción antes, pero la estamos haciendo nuevamente para las primeras 60 personas que se registren. Esta promoción incluye comerciales de 30 segundos en toda la programación de acá de Factores de Poder, que incluye Así Amanece Venezuela, Contrapoder 3.0, Fuera del Orden, Agárrate. Incluye una historia multiplataforma en Instagram, Facebook y YouTube Historia. Incluye también un post multiplataforma para Facebook, YouTube Comunidad y Twitter. Y la producción de la publicidad te la regalamos acá en el canal en Factores de Poder. Para poder beneficiarte de este especial que tenemos para los emprendedores, lo que tienes que hacer es darle clic al enlace que van a dejar fijado en los comentarios. Tienes que agregarlo al carrito de compras, tienes que rellenar los recaudos que allí te piden y realizar el pago. Una vez hayas realizado el pago, el equipo de producción se va a contactar contigo para verificar los datos y para darte una fecha de publicidad. Así sabes cuándo va a salir tu publicidad acá en toda esa programación y en todas esas plataformas que mencionamos. Muchas gracias, Esteban. Bueno, así que tienen que apurarse, apresurarse para poder beneficiarse de esta promoción que sin duda va a ser muy importante y va a impactar de manera positiva su negocio, su idea o su organización. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela que le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.